¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Literatus, el primero del 2025 y el número 65 de este podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida de los y las autoras que le metieron duro a esto de la literatura. Oiga, mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, como me conocen desde que empecé este proyecto. Y recuerde que siempre al final leo un cuento del autor elegido para que usted lo oiga mientras lava los platos, hace aseo o simplemente está en el carro o en el gimnasio. Lo importante es que acompañe su vida con algo de literatura. Antes de entrar de lleno en este capítulo, tengo varias noticias porque ha habido varias personas escribiéndome al respecto. La primera es que ya están abiertos los cupos para el primer taller de cuento virtual de Literatus que empieza el 26 de febrero. Si usted quiere aprender de este género y escribir sus historias, esta es la oportunidad. Vamos a ver tipos de narradores, puntos de vista, diálogos, aperturas, cierres, estructuras narrativas y muchísimo más. Para más información puede escribirme a mi Instagram, que es federico.baraya. Yo por ahí siempre contesto todo lo que me envían, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com. Oiga, la segunda noticia es que el Club de Cuento de Literatus se va a reunir de nuevo este 23 de enero y vamos a hablar y a discutir y a desarmar el cuento que leeré hoy del autor que pues he elegido. Entonces pues para ser parte del club de lectura simplemente tiene que unirse a la comunidad de Patreon, que son $3 mensuales. El link lo encuentra en la descripción del podcast, o también puede escribirme y yo le ayudo para que pueda ser parte de este club de lectura. Tras estas noticias importantes, entremos de lleno con el autor de hoy, hombre que murió en el anonimato, hombre que no solo fue escritor, sino también pianista, vaya dificultad me parece a mí, vendedor, personaje radial e incluso trabajó en el cine mudo, escritor que influenció a grandes, a enormes escritores como Cortázar y García Márquez. Hablo de Felisberto Hernández, pianista y escritor uruguayo cuya vida los y las va a dejar con la boca abierta. Bienvenidos y bienvenidas. El autor de cuentos como El Acomodador nació el 20 de octubre de 1902 en Montevideo, Uruguay, en una casa situada en el barrio Atahualpa. Fue el hijo mayor de Prudencio Hernández y Juana Hortensia Silva, mejor conocida como Calita, familia española que emigró a Montevideo y pues el padre, ya veremos más adelante, era obrero. Juana Hortensia Silva, es decir, la madre del autor elegido hoy, tenía apenas 15 años cuando quedó embarazada, mientras que Prudencio Hernández ya tenía 30 años, es decir, la doblaba en edad. Cuenta en su perfil o crónica, como quieran llamarlo, Eloy Martínez, que después del nacimiento de Felisberto, su padre, es decir, Prudencio, empezó como a recluirse en los pensamientos a tal punto que en un momento lo único que le importaba eran los cálculos de albañil. A estas dos figuras, es decir, a los padres de Felisberto Hernández, hay que sumarle una más que fue muy importante a través de toda la vida y fue la tía de la madre, es decir, de Olinda Arecha de Martínez, a quien el autor temería y sí, le tendría un gran miedo a través de toda su vida. De ella incluso, de la tía, se alcanzó a escribir, o él escribió lo siguiente: es gorda, está agachada y saca vino de una pipa. En 1907 pasan varias cosas importantes. Aquí Felisberto Hernández pues solo tenía 5 años, es decir, todavía era un crío, pero ya empieza a moverse su vida de una manera significante. La primera cosa importante que sucede es que los padres de Felisberto Hernández deciden abandonar a sus hijos, bueno, no abandonarlos, pero deciden irse de Montevideo. Entonces dejan tanto a Felisberto como a su hermana de Olinda, que sí, llevaba el nombre de la tía malvada,
Y los padres del autor se van para Maldonado a buscar suerte en un cuartel militar y dejan a los dos niños con la tía. Y esto fue terrible, esto fue lo peor que le pudo haber pasado a Felisberto Hernández. Una verdadera pesadilla que años después Felisberto Hernández pensaría y sí, como que reflexionaría que tenía mucho en común con lo que le pasó a su madre, como que sus infancias tenían mucho en común. Pues lo que le pasó a su madre fue que tras la muerte de sus padres, es decir, de los abuelos de Felisberto Hernández, pues ella quedó al cuidado de esta tía, de esta misma tía. Y fue esta tía la que decidió casarla con Prudencio Hernández, que la doblaba en edad. Lo que dice Eloy Martínez es que básicamente la casó para deshacerse de ella. El caso es que en esa casa la tía no prestó mayor atención a la hermana de Felisberto, sino que se centró principalmente en Felisberto Hernández y le hizo la vida imposible. Imagínense esto. Solía enviar al autor de El Cocodrilo, que es el cuento que voy a leer hoy acá en este episodio. Bueno, lo solía enviar a la tienda y le daba instrucciones confusas o simplemente erróneas. Y cuando Felisberto Hernández volvía de la tienda, la tía le decía que le iba a castigar con latigazos, pero que él no sabría cuándo serían esos latigazos. La hermana de Felisberto Hernández contó mucho tiempo después que en ese entonces era común encontrar a su hermano rezando y pidiéndole a los santos que lo protegieran. También en ese año el autor empezó a ir a un colegio en Montevideo e inició su camino en la música. Sin embargo, se cuenta que fue un año después, es decir, en 1908, que todo empezó a encaminarse hacia ese devenir que sí, después le ayudaría a ganarse casi que la vida. En ese año el autor conoció a Bernardo de los Campos, pianista ciego de Las Piedras. A esto toca sumarle que el padre Felisberto, es decir, Prudencio, tocaba también la mandolina y fue gracias a esas dos figuras básicamente que la música empezó como a habitar los silencios diarios y cotidianos de Felisberto Hernández. Este pianista ciego que les menciono, como muchas otras figuras de la vida de Felisberto Hernández, empezaría a aparecer en relatos que después escribió el autor uruguayo. Incluso en el que voy a leer hoy, El Cocodrilo, se hace referencia a un personaje y a un pianista ciego que seguramente es Bernardo de los Campos. 2 años después de estos inicios, el autor llega a la profesora francesa Céline Moulier. Ustedes saben que mi francés es bastante malo, pero así se llamaba la profesora y aunque parece increíble, pues no todo lo que hizo la tía fue malo, también hubo cosas buenas. Entre esas fue llevarlo donde Céline Moulier porque la tía es la que decidió que Felisberto Hernández debía estudiar piano. Con esa profesora, pues Felisberto Hernández empezó a meterle duro al piano, lo cual le permitió a los 12 años, oígase bien, 12 años, dar sus primeros conciertos. En una entrevista, Paulina Madeiros, que fue una de las mujeres con las que estuvo Felisberto Hernández, y esta entrevista fue realizada por Pablo Roca, Medeiros cuenta que los castigos de Deolinda, de la tía, eran tan feroces que muchos años después Felisberto Hernández sería una persona precavida y ensimismada en gran medida por estas experiencias que tuvo de niño. A esto súmenle que otra de las mujeres con las que vivió el autor, en este caso Reina Reyes, que creo que es la última, si no estoy mal, de las mujeres con las que estuvo Felisberto Hernández, bueno, ella en otra entrevista también con Roca, dijo que el autor fue un personaje muy difícil de conocer del todo porque era una persona que se vivía escondiendo. En este caso Reyes dijo que era tímido y ella creía que se debía a que no obtuvo en vida el reconocimiento social que se merecía. Y entonces contó esta anécdota, póngale cuidado. Cuando estaban juntos, Reyes escribió un documento en el cual presentaba a Felisberto Hernández para ver si lograban conseguirle trabajo en alguna institución estatal. Felisberto Hernández a través de su vida cambió mucho de trabajo y siempre como buscando las formas de sobrevivir. El caso es que Reyes como que tenía buenos contactos, entonces escribió este documento y pues la finalidad era eso, ayudarlo a conseguir un trabajo en alguna institución estatal. El documento hablaba pues en gran medida de la obra y los logros de Felisberto Hernández y al final estaba firmado pues por personajes importantes. Cuando Reyes le mostró el papel y las firmas, Felisberto Hernández, o eso es lo que se cuenta, se empezó a coger la cabeza y le preguntaba lo siguiente una y otra vez: ¿todos esos estuvieron conformes en firmar esas cosas de mí?
Eso un poco nos deja también ver como la personalidad y el tipo de persona que era Felisberto Hernández, que aún hoy en día sigue siendo bastante desconocido, que a mí me parece increíble porque los cuentos y lo que escribió Felisberto Hernández es increíble. Pero bueno, me estoy adelantando, me estoy yendo como siempre por las ramas, así que volvamos de nuevo a la edad temprana, porque es allí también que se crean los cimientos de lo que después sería el genio literario de Felisberto Hernández. Y es también gracias a un profesor. Qué importantes que son los profesores. En este caso, el encargado de meterlo en este mundo fue el profesor José Pedro Bellán. De aquí en adelante, a Felisberto Hernández empiezan a sucederle un montón de cosas, las cuales irían a parar dentro de sus relatos. Felisberto Hernández es el típico caso de el personaje o el escritor que escribe sobre su vida, que es muy común, pero también hay otros autores que dicen que no, que su vida es muy aburrida como para sentarse a escribir sobre eso. Bueno, Felisberto Hernández, al contrario de eso, todo lo que escribía normalmente era sobre su vida. Entonces, en esa época, Felisberto Hernández primero se hizo parte de los Boy Scouts en Uruguay y con los Boy Scouts recorrió el país, lo cual años después se convertiría en tierras de la memoria. Sin embargo, el paso más grande por esta época que da el autor lo da en 1915 y fue entrar al círculo cercano de Clement Colling, que era un organista de la iglesia de los vascos en Montevideo. Ese señor después sería el personaje principal en la obra En los tiempos de Clement Colling. Aquí, además del dato, pues que sí, inspiró a ese personaje el relato, lo importante me parece a mí es que con este señor Felisberto Hernández estudió y mejoró sus conocimientos de composición y armonía, muy importantes para los trabajos que después empezó a desarrollar. Oigan esto. Con tan solo 15 años, es decir, en 1917, Felisberto Hernández, empujado por la necesidad suya y de la familia, porque eran bastante pobres, termina trabajando como pianista en el cine mudo y dándole vida con su piano a películas de Mack Sennett, Charles Chaplin, Ted Avara o Mary Pickford. Pero bueno, no es sino hasta los 20 años que el autor logra liberarse por primera vez de su tía de Olinda, porque ella se va a vivir a las afueras de Maldonado, pero lo increíble es que unos años después la tía lo invita a vivir con ella y él decide irse para allá. Allá en realidad es que empieza a escribir lo que después vamos a conocer como su obra, y también allá conoce muchas de las mujeres que van a empezar a marcar estos años. Es decir, en 1922 conoce a su primera esposa y encuentra como su vocación por escritor. Allá conoció a María Isabel Guerra. Eso fue en una confitería y lo que se dice es que apenas la vio, el tipo se enamoró así profundamente, y lo que sucedía es que María Isabel le llevaba 5 años de diferencia. Pero eso no era problema. El verdadero problema estuvo, y no era menor, en que el padre de esta mujer no quería que su hija se casara pues con un cualquiera, con un don nadie. Y cuando Felisberto Hernández fue a la casa de pues, los padres de María Isabel Guerra a presentarse, el padre le preguntó pues que él con qué contaba. Sí, dijo, ¿usted con qué cuenta? Y Felisberto Hernández le respondió que él contaba con los dedos. Entonces, después de las risas y las burlas y lo que fuera que sucedió en ese momento, a Felisberto Hernández desde ese día se le conoció en la casa de María Isabel Guerra como el desequilibrado. Sin embargo, pudo más el amor que el odio y las estrategias de los familiares, y en 1925 la pareja se casa y desde ese día les toca lidiar con todas las estrategias y todos los inventos de los familiares por separarlos. Se dice que se le inventaban amoríos a Felisberto, los metían en mil problemas, pero bueno, ellos seguían adelante y en realidad la tragedia va a llegar es una vez su esposa queda embarazada. Pero antes de entrar en esta tragedia hay que decir que por esa época Felisberto Hernández andaba por todo Uruguay dando recitales de piano. Esto gracias a un representante y empresario llamado Don Venus González. Y es en 1927 cuando Felisberto Hernández da como su primer concierto en Montevideo, el cual tiene registros de la prensa y como que le fue bastante bien. El caso es que entre esas idas y venidas en conciertos de piano, finalmente la familia de María Isabel Guerra logra separar la pareja. Esto sucede, como les digo, cuando tienen a su hija María Isabel, que sí lleva el mismo nombre pues, de la esposa de Felisberto y la madre. Y lo que sucede básicamente es que la familia Guerra dice: Felisberto Hernández no tiene las herramientas para ser padre. Entonces como que de alguna u otra forma logran
llevarse a la madre y a la hija a la casa de los Guerra y encerrarlas. Desde ese día, Felisberto Hernández no volvería a ver a su esposa y sería muchísimo tiempo después que vería a su hija. En realidad, solo la volvería a ver en 1949, pues desde ahí la volvería a ver en realidad. Y esa es otra de esas historias de no te lo puedo creer, porque básicamente lo que sucede es que después de estar un tiempo en Europa, Felisberto vuelve a Uruguay y se encuentra con un conocido, y ese conocido le dice que si no sabe que su hija y el hijo de él se van a casar. Con esa información, Felisberto Hernández dice, oiga, ¿cómo así que se van a casar? Y va y se mete y se queda todo el día en el registro civil, espere y espere a que su hija aparezca, porque él decía, esta es mi oportunidad de volverla a ver. Efectivamente la hija llega, se ven, se abrazan y se hacen una promesa, y es que una vez ella vuelva de la luna de miel, no se van a volver a separar nunca más. Pero como ya les dije antes, la vida de Felisberto Hernández estuvo marcada por la desgracia, y efectivamente en 1955 a la hija mayor de María Isabel se le cae una olla con leche hirviendo y muere por las quemaduras, pues, que esto le significa. Y 2 meses después de eso, que es increíble, la otra hija de María Isabel, es decir, la otra nieta de Felisberto Hernández, también muere porque la alcanza una explosión que hubo con alcohol. Pero lo que se cuenta de esta segunda muerte en específico es que Felisberto Hernández, porque esta segunda nieta estuvo una semana, sí, como hospitalizada, y Felisberto Hernández no se paraba y no la dejaba ni un solo segundo hasta que finalmente muere. Y cuando muere, en esa época que pues ya es 1955, Felisberto Hernández está con Reina Reyes, y lo que cuenta Reina Reyes es que como que pasó una hora en la que Felisberto Hernández no hablaba y solo miraba al infinito. Entonces ella como que lo sacó del trance y le preguntó como en qué estaba pensando, y Felisberto Hernández le responde que estaba imaginando un cuento que se titularía Los dolores ajenos. Pero bueno, eso es más adelante en la vida, porque antes la siguiente mujer en la vida de Felisberto Hernández fue Amalia Nieto. Y esta mujer va a tener un problema principal, y es que don Venus González se la pasa metido en la vida de ellos. Sí, así como lo oyen. Al año de casarse, Amalia Nieto queda embarazada, y tras el nacimiento de la hija empieza a molestarle cada vez más que este hombre se la pase llevándose a su esposo de gira. Entonces, un día le dice que ya no más, que no se aguanta esto, que tiene que dejar el piano, que tiene que dejar la escritura, y que tiene que empezar a ganarse la vida como un hombre común y corriente, y traer plata a la casa y hacerse responsable de su hija. Incluso, antes de todo esto, alcanzan a tener una librería en Pocitos, en Montevideo, la cual se quiebra porque Felisberto Hernández pues olvidaba todo el tiempo cómo reponer los libros que se vendían en las ediciones. Entonces la gente iba a buscar la edición y ya no estaba, y pues él nunca la había repuesto. Entonces como que a la final esa librería termina quebrándose. Frente al ultimátum que le da entonces su esposa de que tiene que ganarse la vida, pues, y traer plata a la casa, porque estaban viviendo básicamente de lo que la familia de la esposa les daba, pues Felisberto Hernández dice, bueno, la única opción que tengo es vender el piano. Entonces el tipo va, vende el piano, y de una manera muy poética como que deja el fajo de billetes donde antes estaba el piano, diciéndole como, bueno, acá está, acá traje la plata. Pero después de hacer ese acto, él se da cuenta, o cae en la cuenta, de que él no quiere estar con una persona que lo lleva a tales sacrificios, y así se acaba ese segundo matrimonio. De aquí, ya en soledad, Felisberto Hernández sigue escribiendo y termina el libro de Clement Colling. Se lo lee a sus amigos, como que se los muestra, y sus amigos le recomiendan enviárselo al poeta Jules Superfiel. De nuevo, yo no sé nada de francés, entonces me sabrán perdonar. Y lo chistoso de esta anécdota es que Hernández no sabe, pues no tiene ganas de llevarle el libro al poeta, y le da como un poco de pena. Entonces lo que hace es que se hace pasar por un mandadero, y se lo entrega a la mucama del poeta, como diciéndole, bueno, que acá le mandaban este libro de Felisberto Hernández. Pues era Felisberto Hernández en realidad entregándolo. Y cuenta con tan buena fortuna que el poeta lo lee y le escribe diciéndole que pues, le había encantado el libro. Entonces de ahí ellos empiezan a entablar una relación, una amistad muy bonita. Felisberto Hernández vive muchos años como gracias a este poeta y a lo que hacía con él, como que se reunían mucho en la casa, tocaban el piano, leían poesía y demás. Y es gracias también a este poeta que más adelante Felisberto Hernández se va a vivir a Francia con una beca.
Pero antes de todo eso, Felisberto Hernández tuvo una época en la que se dedicaba, es lo que cuentan, a señalar y delatar comunistas en Uruguay. Esto puede ser cuento chino, seguramente lo es, pero en algunas de las fuentes que encontré dicen que incluso mientras él hacía eso no sabía que estaba con una mujer que era una espía de la KGB o la KGB. ¿Quién sabe? El caso es que después de todo esto, en 1946, Felisberto Hernández efectivamente se va a ir a Francia y allá empieza a escribir. Y dentro de las muchas cosas que escribe en Francia, escribió El Cocodrilo, que como he dicho en varias ocasiones en este episodio, va a ser el cuento que vamos a leer, discutir, desarmar en el Club de Cuentos de Literatus. Y ser parte del Club de Lectura de Literatus es muy fácil, es muy sencillo, solo tienen que unirse a la comunidad de Patreon, que son $3 mensuales, y nos reunimos 1 o 2 veces al mes. Y nada, discutimos, analizamos, desarmamos y sobre todo disfrutamos cuentos y nos vamos a reunir el 26 de enero para que lo tenga anotado y venga a ser parte de la discusión de este cuento que está muy bacano. El link de Patreon lo encuentran en la descripción del podcast o pueden escribirme y yo les ayudo, entonces por eso no se preocupen. Así entonces más o menos llegamos al final de la vida del autor uruguayo, la cual al igual que todo lo anterior pues es también bastante increíble. A finales de 1963 Felisberto Hernández ya venía enfermo. En ese entonces vivía con su madre y como que el calor en Uruguay en ese año en específico estaba muy tremendo, como que era demencial. Y Hernández creía que el calor, sí, como que lo estaba haciendo sentir enfermo, pero la realidad era que el cuerpo se le venía hinchando, ese año se le vino hinchando cada vez más el cuerpo y antes de Navidad como que ya empezó a tener más problemas de salud, a tal punto que su madre decidió llevarlo al hospital al consultorio del doctor Purriel. Imagínense esto, estaba tan hinchado que le era difícil arremangarse la camisa para que le sacaran sangre. No hubo otra opción y tocó internar al autor. El doctor además le mintió, pues porque Felisberto Hernández le preguntó como, no, pues yo creo que con el aire que me están poniendo, el oxígeno que me están poniendo, yo ya voy a estar mejor. Y el doctor le dijo, sí, lo que usted tiene es púrpura, entonces no se preocupe. Pero la realidad es que Felisberto Hernández tenía leucemia. El 13 de enero fue declarado muerto y su cuerpo estaba tan hinchado, oiga bien esto, tan hinchado, que fue necesario sacar, pues sí, el cuerpo por la ventana. Y oiga, era tan tremendo que a los sepultureros les tocó cavar una fosa más grande de lo que se acostumbraba porque el cuerpo de Felisberto Hernández simplemente no cabía. Si usted está interesado en este autor y quiere leer más, además de ser parte del Club de Lectura de Literatus, le recomiendo sin dudas el libro que reúne, sí, creo que toda su obra, que fue publicado por Alfaguara. O, como yo, puede ir a uno de mis rincones favoritos del internet, que es Ciudad Seba, y leer de forma gratuita los cuentos que allí tienen publicados de él. No siendo más, entremos de lleno al cuento que se llama El Cocodrilo. El Cocodrilo por Felisberto Hernández. Una noche de otoño hacía calor húmedo y yo fui a una ciudad que me era casi desconocida. La poca luz de las calles estaba atenuada por la humedad y por algunas hojas de los árboles. Entré a un café que estaba cerca de una iglesia, me senté a una mesa del fondo y pensé en mi vida. Yo sabía aislar las horas de felicidad y encerrarme en ellas. Primero robaba con los ojos cualquier cosa descuidada de la calle o del interior de las casas y después la llevaba a mi soledad. Gozaba tanto al repasarla que si la gente lo hubiera sabido me hubiera odiado. Tal vez no me quedara mucho tiempo de felicidad. Antes yo había cruzado por aquellas ciudades dando conciertos de piano. Las horas de dicha habían sido escasas, pues vivía en la angustia de reunir gentes que quisieran aprobar la realización de un concierto. Tenía que coordinarlos, influirlos mutuamente y tratar de encontrar a algún hombre que fuera activo. Casi siempre eso era como luchar con borrachos, lentos y distraídos. Cuando lograba traer uno, el otro se me iba. Además, yo tenía que estudiar y escribirme artículos en los diarios. Desde hacía algún tiempo ya no tenía esa preocupación. Alcancé a entrar en una gran casa de medias para mujer.
Había pensado que las medias eran más necesarias que los conciertos y que sería más fácil colocarlas. Un amigo mío le dijo al gerente que yo tenía muchas relaciones femeninas porque era concertista de piano y había recorrido muchas ciudades. Entonces podría aprovechar la influencia de los conciertos para colocar medias. El gerente había torcido el gesto, pero aceptó, no solo por la influencia de mi amigo, sino porque yo había sacado el segundo premio en las leyendas de propaganda para esas medias. Su marca era Ilusión, y mi frase había sido: ¿quién no acaricia hoy una media ilusión? Pero vender medias también me resultaba muy difícil y esperaba que de un momento a otro me llamaran de la casa central y me suprimieran el viático. Al principio yo había hecho un gran esfuerzo, la venta de medias no tenía nada que ver con mis conciertos y yo tenía que entendérmelas nada más que con los comerciantes. Cuando encontraba antiguos conocidos les decía que la representación de una gran casa comercial me permitía viajar con independencia y no obligar a mis amigos a patrocinar conciertos cuando no eran oportunos. Jamás habían sido oportunos mis conciertos. En esta misma ciudad me habían puesto pretextos poco comunes. El presidente del club estaba de mal humor porque yo lo había hecho levantar de la mesa de juego y me dijo que habiendo muerto una persona que tenía muchos parientes, media ciudad estaba enlutada. Ahora yo les decía, estaré unos días para ver si surge naturalmente el deseo de un concierto, pero le producía mala impresión el hecho de que un concertista vendiera medias. Y en cuanto a colocar medias, todas las mañanas yo me animaba y todas las noches me desanimaba. Era como vestirse y desnudarse. Me costaba renovar a cada instante cierta fuerza grosera, necesaria, para insistir ante comerciantes siempre apurados. Pero ahora me había resignado a esperar que me echaran y trataba de disfrutar mientras me duraba el viático. De pronto me di cuenta que había entrado al café un ciego con un arpa. Yo la había visto por la tarde. Decidí irme antes de perder la voluntad de disfrutar de la vida, pero al pasar cerca de él volví a verlo con un sombrero de alas mal dobladas y dando vueltas los ojos hacia el cielo mientras hacía el esfuerzo de tocar. Algunas cuerdas del arpa estaban añadidas y la madera clara del instrumento y todo el hombre estaban cubiertos de una mugre que yo nunca había visto. Pensé en mí y sentí depresión. Cuando encendí la luz en la pieza de mi hotel, vi mi cama de aquellos días. Estaba abierta y sus varillas niqueladas me hacían pensar en una loca joven que se entregaba a cualquiera. Después de acostado apagué la luz, pero no podía dormir. Volví a encenderla y la bombita se asomó debajo de la pantalla como el globo de un ojo bajo un párpado oscuro. La apagué enseguida y quise pensar en el negocio de las medias, pero seguí viendo por un momento, en la oscuridad, la pantalla de luz. Se había convertido en un color claro. Después, su forma, como si fuera el alma en pena de la pantalla, empezó a irse hacia un lado y a fundirse en lo oscuro. Todo eso ocurrió en el tiempo que tardaría un secante en absorber la tinta derramada. Al otro día de mañana, después de vestirme y animarme, fui a ver si el ferrocarril de la noche me había traído malas noticias. No tuve carta ni telegrama. Decidí recorrer los negocios de una de las calles principales. En la punta de esa calle había una tienda. Al entrar me encontré en una habitación llena de trapos y chucherías hasta el techo. Solo había un maniquí desnudo, de tela roja, que en vez de cabeza tenía una perilla negra. Golpeé las manos y enseguida todos los trapos se tragaron el ruido. Detrás del maniquí apareció una niña, como de 10 años, que me dijo con mal modo: ¿qué quieres? ¿Está el dueño? No hay dueño. La que manda es mi mamá. ¿Ella no está? Fue a lo de doña Vicenta y viene enseguida. Apareció un niño como de 3 años, se agarró la pollera de la hermana y se quedaron un rato en fila, el maniquí, la niña y el niño. Yo dije, voy a esperar. La niña no contestó nada, me senté en un cajón y empecé a jugar con el hermanito. Recordé que tenía un chocolatín de los que había comprado en el cine y lo saqué del bolsillo. Rápidamente se acercó el chiquillín y me lo quitó. Entonces yo me puse las manos en la cara y fingí llorar con sollozos. Tenía tapados los ojos y en la oscuridad que había en el hueco de mis manos abrí pequeñas rendijas y empecé a mirar al niño. Él me observaba inmóvil y yo cada vez lloraba más fuerte. Por fin él se decidió a ponerme el chocolatín en la rodilla. Entonces yo me reí y se lo di, pero al mismo tiempo me di cuenta que yo tenía la cara mojada. Salí de allí antes que viniera la dueña. Al pasar por una joyería me miré en un espejo y tenía los ojos secos.
Después de almorzar estuve en el café, pero vi al ciego del arpa revolear los ojos hacia arriba y salí enseguida. Entonces fui a una plaza solitaria de un lugar despoblado y me senté en un banco que tenía enfrente un muro de enredaderas. Allí pensé en las lágrimas de la mañana. Estaba intrigado por el hecho de que me hubieran salido, y quise estar solo, como si me escondiera para hacer andar un juguete que sin querer había hecho funcionar hacía pocas horas. Tenía un poco de vergüenza ante mí mismo de ponerme a llorar sin tener pretexto, aunque fuera en broma, como lo había tenido en la mañana. Arrugué la nariz y los ojos con un poco de timidez para ver si me salían las lágrimas, pero después pensé que no debería buscar el llanto como quien escurre un trapo. Tendría que entregarme al hecho con más sinceridad. Entonces me puse las manos en la cara. Aquella actitud tuvo algo de serio. Me conmoví inesperadamente. Sentí como cierta lástima de mí mismo y las lágrimas empezaron a salir. Hacía rato que yo estaba llorando cuando vi que de arriba del muro venían bajando dos piernas de mujer con medias, ilusión, semibrillantes, y enseguida noté una pollera verde que se confundía con la enredadera. Yo no había oído colocar la escalera. La mujer estaba en el último escalón y yo me sequé rápidamente las lágrimas. Pero volví a poner la cabeza baja y como si estuviera pensativo, la mujer se acercó lentamente y se sentó a mi lado. Ella había bajado dándome la espalda y yo no sabía cómo era su cara. Por fin me dijo: ¿Qué le pasa? Yo soy una persona en la que usted puede confiar. Transcurrieron unos instantes, yo fruncí el entrecejo como para esconderme y seguir esperando. Nunca había hecho ese gesto y me temblaban las cejas. Después hice un movimiento con la mano como para empezar a hablar y todavía no se me había ocurrido qué podría decirle. Ella tomó de nuevo la palabra. Hable, hable no más. Yo he tenido hijos y sé lo que son penas. Yo ya me había imaginado una cara para aquella mujer y aquella pollera verde, pero cuando dijo lo de los hijos y las penas me imaginé otra. Al mismo tiempo dije: es necesario que piense un poco. Ella contestó: en estos asuntos cuanto más se piensa es peor. De pronto sentí caer cerca de mí un trapo mojado, pero resultó ser una gran hoja de plátano cargada de humedad. Al poco rato ella volvió a preguntar: dígame la verdad, ¿cómo es ella? Al principio a mí me hizo gracia, después me vino a la memoria una novia que yo había tenido, cuando yo no la quería acompañar a caminar por la orilla de un arroyo donde ella se había paseado con el padre cuando él vivía. Esa novia mía lloraba silenciosamente. Entonces, aunque yo estaba aburrido de ir siempre por el mismo lado, condescendía. Y pensando en esto se me ocurrió decir a la mujer que ahora tenía al lado. Ella era una mujer que lloraba a menudo. Esta mujer puso sus manos grandes y un poco coloradas encima de la pollera verde y se rió mientras me decía: ustedes siempre creen en las lágrimas de las mujeres. Yo pensé en las mías, me sentí un poco desconcertado, me levanté del banco y le dije: creo que usted está equivocada, pero igual le agradezco el consuelo, y me fui sin mirarla. Al otro día, cuando ya estaba bastante adelantada la mañana, entré a una de las tiendas más importantes. El dueño extendió mis medias en el mostrador y las estuvo acariciando con sus dedos cuadrados un buen rato. Parecía que no oía mis palabras. Tenía las patillas canosas como si se hubiera dejado en ellas el jabón de afeitar. En esos instantes entraron varias mujeres y él, antes de irse, me hizo señas de que no me compraría con uno de aquellos dedos que había acariciado las medias. Yo me quedé quieto y pensé en insistir. Tal vez pudiera entrar en conversación con él. Más tarde, cuando no hubiera gente, entonces le hablaría de un yuyo que disuelto en agua le teñiría las patillas. La gente no se iba y yo tenía una impaciencia desacostumbrada. Hubiera querido salir de aquella tienda, de aquella ciudad y de aquella vida. Pensé en mi país y en muchas cosas más. Y de pronto, cuando ya me estaba tranquilizando, tuve una idea. ¿Qué ocurriría si yo me pusiera a llorar aquí delante de toda esta gente? Aquello me pareció muy violento, pero yo tenía deseos desde hacía algún tiempo de tantear el mundo con algún hecho desacostumbrado. Además, yo debía demostrarme a mí mismo que era capaz de una gran violencia, y antes de arrepentirme me senté en una sillita que estaba recostada al mostrador, y rodeado de gente me puse las manos en la cara y empecé a hacer ruido de sollozos. Casi simultáneamente una mujer soltó un grito y dijo: un hombre está llorando. Y después oí el alboroto y pedazos de conversación. Nena, no te acerques. Puede haber recibido alguna mala noticia. Recién llegó el tren y la correspondencia no ha tenido tiempo. Puede haber recibido la noticia por telegrama, pero entre los dedos vi una gorda que decía: hay que ver cómo está el mundo. Si a mí no me vinieran mis hijos, yo también lloraría. Al principio yo estaba desesperado porque no me salían lágrimas y hasta pensé que lo tomarían como una burla y me llevarían preso.
pero la angustia y la tremenda fuerza que hice me congestionaron y fueron posibles las primeras lágrimas. Sentí posarse en mi hombro una mano pesada y al oír la voz del dueño reconocí los dedos que habían acariciado las medias. Él decía: «Pero compañero, un hombre tiene que tener más ánimo». Entonces yo me levanté como por un resorte, saqué las dos manos de la cara, la tercera que tenía en el hombro, y dije con la cara todavía mojada: «Pero si me va bien y tengo mucho ánimo, lo que pasa es que a veces me viene esto, es como un recuerdo». A pesar de la expectativa y del silencio que hicieron para mis palabras, oí que una mujer decía: «¡Ay! Llora por un recuerdo». Después el dueño anunció: «Señoras, ya pasó todo». Yo me sonreía y me limpiaba la cara. Enseguida se removió el montón de gente y apareció una mujer chiquita, con ojos de loca, que me dijo: «Yo lo conozco a usted, me parece que lo vi en otra parte y que usted estaba agitado». Pensé que ella me habría visto en un concierto sacudiéndome en un final de programa, pero me callé la boca. Estalló conversación de todas las mujeres y algunas empezaron a irse. Se quedó conmigo la que me conocía y se me acercó otra que me dijo: «Ya sé que usted vende medias». Casualmente, yo y algunas amigas mías, intervino el dueño. «No se preocupe, señora», y dirigiéndose a mí: «venga esta tarde. Me voy después del almuerzo. ¿Quiere 2 docenas? No, con media docena. La casa no vende por menos de una». Saqué la libreta de ventas y empecé a llenar la hoja del pedido escribiendo contra el vidrio y una puerta y sin acercarme al dueño. Me rodeaban mujeres conversando alto. Yo tenía miedo que el dueño se arrepintiera. Por fin firmó el pedido y yo salí entre las demás personas. Pronto se supo que a mí venía aquello que al principio era como un recuerdo. Yo lloré en otras tiendas y vendí más medias que de costumbre. Cuando ya había llorado en varias ciudades, mis ventas eran como las de cualquier otro vendedor. Una vez me llamaron de la casa central. Yo ya había llorado por todo el norte de aquel país. Esperaba turno para hablar con el gerente y oí desde la habitación próxima lo que decía otro corredor: «Yo hago todo lo que puedo, pero no me voy a poner a llorar para que me compren». Y la voz enferma del gerente le respondió: «Hay que hacer cualquier cosa y también llorarles». El corredor interrumpió: «Pero a mí no me salen lágrimas». Y después de un silencio, el gerente: «¿Cómo? ¿Y quién le ha dicho?» «Sí, hay uno que llora a chorros». La voz enferma empezó a reírse con esfuerzo y haciendo intervalos de tos. Después oí chistidos y pasos que se alejaron. Al rato me llamaron y me hicieron llorar ante el gerente, los jefes de sección y otros empleados. Al principio, cuando el gerente me hizo pasar y las cosas se aclararon, él se reía dolorosamente y le salían lágrimas. Me pidió, con muy buenas maneras, una demostración, y apenas accedí entraron unos cuantos empleados que estaban detrás de la puerta. Se hizo mucho alboroto y me pidieron que no llorara todavía. Detrás de una mampara oí decir: «Apúrate, que uno de los corredores va a llorar». ¿Y por qué? Yo qué sé. Yo estaba sentado al lado del gerente en su gran escritorio. Habían llamado a uno de los dueños, pero él no podía venir. Los muchachos no se callaban y uno había gritado: «¡Que piense en la mamita! Así llora más pronto». Entonces yo le dije al gerente: «Cuando ellos hagan silencio, lloraré yo». Él, con su voz enferma, los amenazó y después de algunos instantes de relativo silencio yo miré por una ventana la copa de un árbol. Estábamos en un primer piso. Me puse las manos en la cara y traté de llorar. Tenía cierto disgusto. Siempre que yo había llorado, los demás ignoraban mis sentimientos, pero aquellas personas sabían que yo lloraría y eso me inhibía. Cuando por fin me salieron lágrimas, saqué una mano de la cara para tomar el pañuelo y para que me viera la cara mojada. Unos se reían y otros se quedaban serios. Entonces yo sacudí la cara violentamente y se rieron todos, pero enseguida hicieron silencio y empezaron a reírse. Yo me secaba las lágrimas mientras la voz enferma repetía: «Muy bien, muy bien». Tal vez todos estuvieron desilusionados, y yo me sentía como una botella vacía y chorreada. Quería reaccionar, tenía mal humor y ganas de ser malo. Entonces alcancé al gerente y le dije: «No quisiera que ninguno de ellos utilizara el mismo procedimiento para la venta de medias y desearía que la casa reconociera mi iniciativa y que me diera exclusividad por algún tiempo. Venga mañana y hablaremos de eso». Al otro día el secretario ya había preparado el documento y leía: «La casa se compromete a no utilizar y hacer respetar el sistema de propaganda consistente en llorar». Aquí los dos se rieron y el gerente dijo que aquello estaba mal. Mientras redactaban el documento yo fui paseándome hasta el mostrador. Detrás de él había una muchacha que me habló mirándome y los ojos parecían pintados por dentro. «Así que usted llora por gusto». «Es verdad». «Entonces yo sé más que usted. Usted mismo no sabe que tiene una pena». Al principio yo me quedé pensativo y después le dije: «Mire, no es que yo sea de los más felices, pero sé arreglarme con mi desgracia y soy casi dichoso».
Mientras me iba, el gerente me llamaba. Alcancé a ver la mirada de ella. La había puesto encima de mí como si me hubiera dejado una mano en el hombro. Cuando reanudé las ventas, yo estaba en una pequeña ciudad. Era un día triste y yo no tenía ganas de llorar. Hubiera querido estar solo en mi pieza, oyendo la lluvia y pensando que el agua me separaba de todo el mundo. Yo viajaba escondido detrás de una careta con lágrimas, pero yo tenía la cara cansada. De pronto sentí que alguien se había acercado preguntándome, ¿qué le pasa? Entonces yo, como el empleado sorprendido sin trabajar, quise reanudar mi tarea y poniéndome las manos en la cara, empecé a hacer los sollozos. Ese año yo lloré hasta diciembre, dejé de llorar en enero y parte de febrero, empecé a llorar de nuevo después de carnaval. Aquel descanso me hizo bien y volví a llorar con ganas. Mientras tanto yo había extrañado el éxito de mis lágrimas y me había nacido como cierto orgullo de llorar. Eran muchos más los vendedores, pero un actor que representara algo sin previo aviso y convenciera al público con llantos. Aquel nuevo año yo empecé a llorar por el oeste y llegué a una ciudad donde mis conciertos habían tenido éxito. La segunda vez que estuve allí, el público me había recibido con una ovación cariñosa y prolongada. Yo agradecía parado junto al piano y no me dejaban sentar para iniciar el concierto. Seguramente que ahora daría por lo menos una audición. Yo lloré allí, por primera vez, en el hotel más lujoso. Fue a la hora del almuerzo y en un día radiante. Ya había comido y tomado café, cuando de codos en la mesa me cubrí la cara con las manos. A los pocos instantes se acercaron algunos amigos que yo había saludado. Los dejé parados algún tiempo y mientras tanto una pobre vieja, que no sé de dónde había salido, se sentó a mi mesa y yo la miraba por entre los dedos ya mojados. Ella bajaba la cabeza y no decía nada, pero tenía una cara tan triste que daban ganas de ponerse a llorar. El día en que yo di mi primer concierto tenía cierta nerviosidad que me venía del cansancio. Estaba en la última hora de la primera parte del programa y tomé uno de los movimientos con demasiada velocidad. Ya había intentado detenerme, pero me volví torpe y no tenía bastante equilibrio ni fuerza. No me quedó otro recurso que seguir, pero las manos se me cansaban, perdía nitidez y me di cuenta de que no llegaría al final. Entonces, antes de pensarlo, ya había sacado las manos del teclado y las tenía en la cara. Era la primera vez que lloraba en escena. Al principio hubo murmullos de sorpresa y no sé por qué alguien intentó aplaudir, pero otros chistaron y yo me levanté. Con una mano me tapaba los ojos y con la otra tanteaba el piano y trataba de salir del escenario. Algunas mujeres gritaron porque creyeron que me caería en la platea. Y ya iba a franquear una puerta del decorado cuando alguien desde el paraíso me gritó: ¡Cocodrilo! Oí risas, pero fui al camerín, me lavé la cara y aparecí enseguida y con las manos frescas terminé la primera parte. Al final vinieron a saludarme muchas personas y se comentó lo de cocodrilo. Yo les decía, a mí me parece que el que me gritó eso tiene razón. En realidad yo no sé por qué lloro, me viene el llanto y no lo puedo remediar. A lo mejor me es tan natural como lo es para el cocodrilo. En fin, yo no sé tampoco por qué llora el cocodrilo. Una de las personas que me había presentado tenía la cabeza alargada y como se peinaba dejándose el pelo parado, la cabeza hacía pensar en un cepillo. Otro, de la rueda, lo señaló y me dijo, aquí el amigo es médico. ¿Qué dice usted, doctor? Yo me quedé pálido. Él me miró con ojos de investigador policial y me preguntó, dígame una cosa, ¿cuándo llora más usted, de día o de noche? Yo recordé que nunca lloraba en la noche porque a esa hora no vendía y le respondí, lloro únicamente de día. No recuerdo las otras preguntas, pero al final me aconsejó, no coma carne, usted tiene una vieja intoxicación. A los pocos días me dieron una fiesta en el club principal. Alquilé un frac con chaleco blanco impecable y en el momento de mirarme al espejo pensaba, no dirán que este cocodrilo no tiene la barriga blanca. Caramba, creo que ese animal tiene papada como la mía y es voraz. Al llegar al club encontré poca gente, entonces me di cuenta que había llegado demasiado temprano. Vi a un señor de la comisión y le dije que deseaba trabajar un poco en el piano. De esa manera disimularía el madrugón. Cruzamos una cortina verde y me encontré en una gran sala vacía y preparada para el baile. Frente a la cortina y al otro extremo de la sala estaba el piano. Me acompañaron hasta allí el señor de la comisión y el conserje. Mientras abrían el piano, el señor tenía cejas negras y pelo blanco. Me decía que la fiesta tendría mucho éxito, que el director del liceo, amigo mío, daría un discurso muy lindo y que él ya lo había oído. Trató de recordar algunas frases, pero después decidió que sería mejor no decirme nada. Yo puse las manos en el piano y ellos se fueron. Mientras tocaba pensé, esta noche no lloraré, quedaría muy feo. El director del liceo es capaz de desear que yo llore para demostrar el éxito de su discurso, pero yo no lloraré, por nada del mundo. Hacía rato que veía mover la cortina verde y de pronto salió de entre sus pliegues una muchacha alta y de cabellera suelta. Cerró los ojos como para ver lejos, me miraba y se dirigía a mí trayendo algo en su mano. Detrás de ella apareció una sirviente que le alcanzó y le empezó a hablar de cerca.
Yo aproveché para mirarle las piernas y me di cuenta que tenía puesta una sola media. A cada instante hacía movimientos que indicaban el fin de la conversación, pero la sirviente seguía hablándole y las dos volvían al asunto como una golosina. Yo seguí tocando el piano y mientras ellas conversaban tuve tiempo de pensar, ¿qué querrá con la media? ¿Le habrá salido mala y sabiendo que yo soy corredor y tan luego en esta fiesta? Por fin vino y me dijo, perdone, señor, quisiera que me firmara una media. Al principio me reí y enseguida traté de hablarle como si ya me hubieran hecho ese pedido otras veces. Empecé a explicarle cómo era que la media no resistía la pluma. Yo ya había solucionado eso firmando una etiqueta y después la interesada la pegaba en la media. Pero mientras daba esas explicaciones mostraba la experiencia de un antiguo comerciante que después se hubiera hecho pianista. Ya me empezaba a invadir la angustia cuando ella se sentó en la silla del piano y al ponerse la media me decía, es una pena que usted me haya resultado tan mentiroso. Debía haberme agradecido la idea. Yo había puesto los ojos en sus piernas, después los saqué y se me trabaron las ideas. Se hizo un silencio de disgusto. Ella, con la cabeza inclinada, dejaba caer el pelo, y debajo de aquella cortina rubia las manos se movían como si huyeran. Yo seguía callado y ella no terminaba nunca. Al final la pierna hizo un movimiento de danza y el pie en punta calzó el zapato en el momento de levantarse. Las manos le recogieron el pelo y ella me hizo un saludo silencioso y se fue. Cuando empezó a entrar gente fui al bar, se me ocurrió pedir whisky. El mozo me nombró muchas marcas y como no conocía ninguna le dije, deme esa última. Trepé a un banco del mostrador y traté de no arrugarme la cola del frac. En vez de cocodrilo debía parecer un loro negro. Estaba callado, pensaba en la muchacha de la media y me trastornaba el recuerdo de sus manos apuradas. Me sentí llevado al salón por el director del liceo. Se suspendió un momento el baile y él dio su discurso. Pronunció varias veces la palabra avatares y menester. Cuando aplaudieron yo levanté los brazos como un director de orquesta antes de atacar y apenas hicieron silencio dije, ahora que debía llorar no puedo. Tampoco puedo hablar y no puedo dejar por más tiempo separados los que han de juntarse para bailar. Y terminé haciendo una cortesía. Después de mi vuelta abracé al director del liceo y por encima de su hombro vi a la muchacha de la media. Ella me sonrió y levantó su pollera del lado izquierdo y me mostró el lugar de la media donde había pegado un pequeño retrato mío recortado de un programa. Yo me sentí lleno de alegría, pero dije una idiotez que todo el mundo repitió. Muy bien, la pierna del corazón. Sin embargo, yo me sentí dichoso y fui al bar. Subí de nuevo a un banco y el mozo me preguntó, ¿whisky, caballo blanco? Y yo, con el ademán de un mosquetero sacando una espada, ¿caballo blanco o loro negro? Al poco rato vino un muchacho con una mano escondida en la espalda. El pocho me dijo que a usted no le hace mala impresión que le digan cocodrilo. Es verdad, me gusta. Entonces él sacó la mano de la espalda y me mostró una caricatura. Era un gran cocodrilo muy parecido a mí. Tenía una pequeña mano en la boca, donde los dientes eran un teclado, y de la otra mano le colgaba una media. Con ella se enjugaba las lágrimas. Cuando los amigos me llevaron a mi hotel, yo pensaba en todo lo que había llorado en aquel país y sentía un placer maligno en haberlos engañado. Me consideraba como un burgués de la angustia. Pero cuando estuve solo en mi pieza me ocurrió algo inesperado. Primero me miré en el espejo, tenía la caricatura en la mano y alternativamente miraba al cocodrilo y a mi cara. De pronto, y sin haberme propuesto imitar al cocodrilo, mi cara, por su cuenta, se echó a llorar. Yo la miraba como una hermana de quien ignoraba su desgracia. Tenía arrugas nuevas y por entre ellas corrían las lágrimas. Apagué la luz y me acosté. Mi cara seguía llorando. Las lágrimas resbalaban por la nariz y caían por la almohada. Y así me dormí. Cuando me desperté sentí el escozor de las lágrimas que se habían secado. Quise levantarme y lavarme los ojos, pero tuve miedo que la cara se pusiera a llorar de nuevo. Me quedé quieto y hacía girar los ojos en la oscuridad, como aquel ciego que tocaba el arpa. En este capítulo número 65 el autor elegido fue Felisberto Hernández y el cuento leído El Cocodrilo. Recuerden que si quieren ser parte del primer taller de cuento de literatos ya pueden reservar su cupo. Solo tienen que escribirme a mi Instagram federico.baraya o a mi correo electrónico federico.baraya@gmail.com. Nos oímos en un siguiente episodio.